El Señor me los bendiga a todos mis hermanos y mis amigos. Bienvenido a este su canal Geopolítica Profética. Bueno, nos encontramos en lo que la Iglesia de Roma llama la Semana Santa. Y tenemos un tema adecuado para este tiempo, esta época, en los cuales la Iglesia de Roma y muchas iglesias protestantes celebran esa semana como santa. Sin embargo, encontramos en la palabra de Dios que el único tiempo santo en esta dispensación es el Shabbat, el séptimo día, el sábado. El sábado es el único día santo, el único tiempo santo que Dios reclama como una señal entre su pueblo y él de santificación. Y vamos a aprovechando este tiempo en el cual pues muchos cristianos de una manera muchas veces sincera, pero lamentablemente equivocada, que no concuerda con la palabra de Dios, celebran estas festividades religiosas impuestas por la Iglesia Católica Romana. Y el tema que vamos a tratar se refiere al ladrón en la cruz, lo que algunos han llamado el buen ladrón. Es un calificativo pues que le dan por el hecho de que el ladrón, uno de los dos ladrones que estaba crucificado al lado de Jesús, le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniese en su reino. Encontramos que la palabra de Dios da este relato de la crucifixión de Jesús, donde este ladrón arrepentido reconoce a Jesús como Dios y Señor y le pide algo trascendente. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde a este ladrón, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero nosotros encontramos, mis hermanos, que la mayoría de las versiones bíblicas a través de los siglos han vertido esta respuesta que le da Jesús al ladrón arrepentido ahí a su lado en la cruz, de una forma que da a entender que Jesús le estaba asegurando a ese ladrón que en ese mismo día estaría con él en el paraíso. Sin embargo, a medida que vamos a ir estudiando este tema, mis hermanos, vamos a encontrar que no es esto lo que quiso decir Jesús. Y vamos en primer lugar, mis hermanos, antes de iniciar este estudio, a invitarles a que tengamos una oración. Señor y Padre que estás en el cielo, te agradecemos el privilegio que nos das de estar delante de tu presencia. Vamos a iniciar este estudio, esta serie de estudios, Señor, acerca del ladrón arrepentido, el que estaba al lado de Jesús en la cruz, para ilustrar, Señor, para llevar a la verdad la declaración de Jesús con relación a la promesa que le hizo a este malhechor arrepentido. Gracias te damos, Padre. Pedimos que el Espíritu Santo guíe a la verdad a cada uno de nosotros y que los hermanos y amigos que vayan a seguir este estudio puedan establecerse en la verdad pura de la palabra de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de iniciar, quiero recordarles que es importante que usted se suscriba si no está suscrito, que le dé like al vídeo. Con eso nos ayuda para que se difunda más este mensaje a personas que necesitan de la palabra de Dios. Y también puedes hacer tus comentarios y responderemos también a los comentarios. Generalmente leemos la mayoría de los comentarios o todos los comentarios casi los leemos y damos respuesta a ellos. Bien, mis hermanos, antes de iniciar el estudio quisiéramos que ustedes puedan ver un extracto de la posición del pastor evangélico Armando Alducín acerca de
este pasaje de Lucas capítulo 23, donde el ladrón arrepentido le pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. Veamos el vídeo. Y continuamos estudiando la serie titulada Los misterios de Dios. Los misterios de Dios. En esta conferencia anterior vimos acerca del misterio de la bestia, de dónde va a surgir el anticristo, y el tema que vamos a abordar a continuación se titula El misterio del paraíso de Dios. El misterio del paraíso de Dios. Lucas 23, versículo 39 al 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una de las preguntas que la mayor parte de los cristianos se han hecho es: ¿de qué manera se salvaban en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué iban al paraíso en lugar del cielo? Y vamos a continuación a resolver este misterio en esta serie de los misterios de Dios a través de la Biblia. Porque la palabra paraíso solo se menciona 3 veces en toda la Biblia. 3 veces nada más, en 3 lugares. Y no es un misterio que actualmente el paraíso ya no está en el centro de la tierra, sino que de Cristo a nuestros días el paraíso se encuentra ya en el tercer cielo. Antes de la cruz, el paraíso no se encontraba en el cielo, antes de que Cristo muriera en la cruz, donde Dios habita, y lo podemos comprobar con las palabras que Cristo le está diciendo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo sabemos que todavía el paraíso no se encontraba en el cielo? Porque la Biblia nos revela, como lo vamos a ver en el libro de los Hechos, Efesios capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 3, que cuando Cristo muere, desciende al centro de la tierra. Y ahí se encontraba el paraíso, que era el lugar donde desde Adán hasta la cruz, todos los espíritus que murieron, de aquellas personas que Dios consideró justas o a quienes se les atribuyó la justicia por la fe, bajaban a ese lugar. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento simplemente no se iban al cielo como ahora de la cruz para adelante? Este es el misterio que tenemos que resolver. ¿Qué diferencia había entre los santos del Antiguo Testamento y de los santos del Nuevo Testamento? Como ustedes han podido observar, mis hermanos, el pastor Alduin, igual que muchos otros evangélicos, creen en lo que se llama la inmortalidad del alma. Y por esto entonces encontramos que esta sería la base para malinterpretar la respuesta que le da Jesús al ladrón arrepentido en la cruz. Es la base de todo eso es la creencia en la falsa doctrina, la doctrina babilónica de la inmortalidad del alma. Y nosotros vemos, mis hermanos, que a partir de allí se teje toda una doctrina en cuanto a lo que tiene que ver sobre el más allá. Y por ejemplo, vemos nosotros que los hermanos evangélicos hablan de que si el paraíso está debajo de la tierra, de que si en un tiempo estuvo en la tierra y que ya ahora no está en la tierra, que si está en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que
utilizando inclusive la parábola del rico y Lázaro, se teje toda una narrativa que no está en nada de acuerdo a las verdades bíblicas en cuanto a la naturaleza del hombre y su destino eterno. Y entonces se tienen que inventar una serie de historias e inclusive se toma de la filosofía griega y de la mitología griega, se toman conceptos para mezclarlos con las exposiciones bíblicas y de esa manera se teje toda una teología, una falsa teología que tiene que ver con el más allá, el inframundo, el destino eterno de los seres humanos, etcétera, etcétera, que en nada están de acuerdo con la doctrina bíblica en cuanto a la naturaleza del hombre y el destino eterno del ser humano. Pero vamos a iniciar, mis hermanos, entonces, luego de haber visto este vídeo, el extracto de este vídeo, con el relato de Lucas capítulo 23 y vamos a ver qué es lo que pide el ladrón, cómo se desarrolla estos hechos. Veamos lo que dice Lucas 23, capítulo 42 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Note usted cómo traduce acá la versión de la Reina Valera y la mayoría de las versiones bíblicas traducen la respuesta que Jesús le da al ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido pide algo específico. El ladrón no está pidiendo de ninguna manera, ni da a entender tampoco, que él estaba solicitando estar ese mismo día con Jesús en el reino de los cielos o en el paraíso. De ninguna manera esa es la petición del malhechor arrepentido. La petición del malhechor arrepentido fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor arrepentido, de acuerdo a la petición que él hace, indica claramente que conocía de Jesús y que conocía de las doctrinas y de la predicación de Jesús, porque él sabía que Jesús había predicado las buenas nuevas del Evangelio. Y las buenas nuevas del Evangelio consistían en el perdón de pecados y la salvación de todo aquel que llegara a Jesús arrepentido. Además de esto, Jesús predicó acerca del reino de la gracia y del reino de su gloria. Y este ladrón, reconociendo su pecado, reconociendo su condición y que merecía el castigo del cual estaba siendo en ese momento ejecutado sobre él, reconoce todo esto y él, además, conociendo a Jesús y poniendo su esperanza en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que él había escuchado de Jesús y sus enseñanzas, él le pide a nuestro Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál reino? Por supuesto, el reino de la gloria. Y él está diciendo: acuérdate de mí, cuando en el futuro, no está diciendo en ese momento, en ese día,
cuando en el futuro vengas en tu reino. Es como la oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó en Mateo 6. Vénganos tu reino, hágase Señor su voluntad, en el cielo también acá en la tierra. Note usted esa oración. Vénganos tu reino, o sea, venga a nosotros tu reino. Así que Jesús predicó acerca de su reino de la gracia, que es el reino de la salvación, el cual el ladrón arrepentido acudió a Jesús, creyendo que Jesús podía perdonarle sus pecados, aunque él hubiese cometido el pecado más grave. Se dirige a Jesús, su Salvador, pero además de eso, creyendo que Jesús podía restaurarle, que le podía perdonar, que le podía rescatar de su condición caída, él le hace una petición ahora específica. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús en muchas ocasiones predicó acerca de su segunda venida, de la venida con su reino, con sus ángeles, su reino de gloria, donde en ese reino el Señor iba a llamar a todos aquellos que han creído en Él a través de las edades, ya sea que hayan muerto. El Señor Jesús predicó de la resurrección de los muertos y de la transformación de los que quedasen vivos hasta su segunda venida, para que reinasen con Él en ese reino de la gloria. Y este ladrón estaba claro en eso y le hace una petición. Pero ¿qué sucede? Hay una contradicción que ahora los religiosos, los teólogos, tanto católicos como protestantes, dan o hacen que haya una contradicción en la respuesta de Jesús. Porque ahora en las Biblias, recuerden ustedes, mis hermanos y amigos, que las Biblias han sido traducidas, han sido editadas por católicos y protestantes a través de los siglos. Y con su mentalidad, donde ellos creen en la inmortalidad del alma, entonces vertieron de una forma equivocada la respuesta de Jesús. Y ahora encontramos que en la mayoría de las Biblias se vierte de esta manera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, como que Jesús le estaba asegurando a ese ladrón arrepentido que ese mismo día iba a estar en el paraíso. Pero eso no corresponde a la solicitud del malhechor, ni tampoco corresponde a lo que Jesús enseñó acerca de la naturaleza del hombre y de cuándo el ser humano arrepentido va a recibir su recompensa de salvación. No corresponde con la doctrina de Cristo en cuanto a la salvación de las almas y su reino de gloria, y cuándo se iba a recibir la recompensa. Porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto los profetas como el Señor Jesús y los apóstoles que escribieron las epístolas han enseñado claramente que la recompensa y la entrada en el reino de Dios será en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora encontramos, mis hermanos, que la mayoría de las versiones transmiten entonces el sentido de que Jesús está diciéndole al ladrón arrepentido que ese mismo día estará con él en el paraíso. Con alguna variante, el texto que se ofrece dice: te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A veces en lugar de una coma se coloca 2 puntos antes de la palabra hoy para hacer decir al texto que Jesús le estaba prometiendo al ladrón arrepentido que ese mismo día iban a estar en el paraíso. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, mis hermanos y mis amigos, que los originales, los diferentes códices y también los manuscritos originales del Nuevo Testamento
donde se presenta este relato de Lucas, el capítulo 23, y de los evangelios en general, no tenían, en los escritos no tenían separación en cuanto a puntuaciones, comas, punto y comas y dos puntos. Esto se puso siglos después para facilitar las lecturas, pero ya la introducción de este tipo de separaciones de las palabras y de las letras tenían que ver más bien con la interpretación de los que escribían o los que transcribían los manuscritos o los que editaban las Biblias o traducían las palabras bíblicas a los idiomas vernaculares. Pusieron entonces, para facilitar la lectura, puntuaciones, comas, dos puntos, pero esto no es inspirado, sino que esto obedecía a la consideración, para darle sentido a las oraciones, a la consideración de los que traducían los escritos sagrados. Pero en los originales no encontramos eso. Eso es sabido de los teólogos y de una gran cantidad, ¿verdad?, de hermanos que en los originales no contaban con este tipo de separación. Entonces esto vino siglos después. Entonces, de acuerdo a la mentalidad de estos traductores y de aquellos que transcribían los escritos bíblicos, los cuales añadían las comas, los puntos, los dos puntos, etcétera, para darle un sentido a la oración, como eran teólogos católicos y protestantes que creían en la inmortalidad del alma, entonces vertieron las palabras de Jesús en ese versículo de Lucas 23, cuando Jesús le responde al ladrón en la cruz de la siguiente manera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O también algunas otras dicen: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la coma y los dos puntos son puestos de una manera conveniente al pensamiento católico y protestante y a la creencia no bíblica de la inmortalidad del alma. Pero sigamos adelante. Nosotros encontramos, mis hermanos, que sin embargo que existen, dice, algunas versiones que colocan la coma a los dos puntos después de la palabra hoy, lo cual cambia el significado de la frase. De esta manera se da a entender que Jesús enfatiza que es hoy, cuando le está diciendo al ladrón que en un futuro indeterminado estará con él en el paraíso. Se leería de la siguiente forma: te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algunas versiones, son muy poquitas, pero hay algunas versiones que vierten la respuesta de Jesús de una forma diferente a la mayoría de los teólogos católicos y protestantes y de las versiones bíblicas que existen hoy en día y que pues, se han editado a través de la historia de la cristiandad. Y estas versiones dicen así: te digo hoy, o sea, que Jesús le está asegurando al ladrón ese día que en un futuro estaría con él en el paraíso. ¿Y qué cambia la expresión? La coma. La coma va delante del hoy. De cierto te digo, hoy, la coma, estarás conmigo en el paraíso. Veamos algunas de esas versiones, mis hermanos. Veamos algunas de esas versiones. La Reina Valera, la nueva Reina Valera 2000, de Sociedad Bíblica Emanuel, Miami, impresión de octubre de 2006. Entonces Jesús le contestó: te aseguro hoy, note usted, te aseguro hoy, y hay una coma que separa allí, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esta es la imagen de este texto en esta versión. Usted lo puede ver ahí en pantalla, la imagen del texto en esta versión
de la Reina Valera del año 2000, la nueva Reina Valera del año 2000. Ahora, en la Santa Biblia, Nueva Reina Valera de 1990, también encontramos la misma forma de expresar cuando Jesús le da respuesta al ladrón, donde aquí en esta versión Jesús le está asegurando ese día al ladrón de que en un futuro estaría con él en el paraíso, y no como la advierten la mayoría de las versiones bíblicas. Veamos, dice acá que en la Santa Biblia Nueva Reina Valera de 1990 señala como nota: el que aparece en algunas versiones no se halla en el original. Claro que sí, ese que no se halla en el original. Esa nueva Reina Valera de 1990, en Lucas 23:43, lo expresa de la siguiente forma: entonces Jesús le contestó, dos puntos, ¿verdad? Te aseguro hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Note usted cómo una coma o dos puntos pueden cambiar el sentido de la oración. El primer traductor de la Biblia al inglés que ofreció la puntuación de Lucas 23:43, según la cual el ladrón arrepentido estaría con Jesús en un futuro indeterminado, no en ese mismo día, fue Joseph Bryan Rotterdam, 1828-1910. En 1902, Rotterdam publicó su traducción de la Biblia completa. Esta obra sigue publicándose en la actualidad, siendo considerada por muchos evangélicos como una de las mejores traducciones literales al inglés de las Santas Escrituras. Y mire en español cómo dice esa traducción de Lucas 23:43. Y él le dijo, en verdad te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Note usted, concordando con la versión 2000 y la versión 1990 de la nueva Reina Valera. Acá se ponen dos puntos. De cierto te digo, o en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que Jesús le estaba asegurando ese día al ladrón de que en un futuro estaría en el paraíso, no que ese mismo día estaría en el paraíso, que es muy diferente. Bien, examinemos ahora una obra de Ethelbert William Bullinger, 1837-1913. El conocido y respetado erudito bíblico anglicano, quien fue secretario de la Sociedad Bíblica desde 1867 hasta su fallecimiento. The Companion Bible, una herramienta para el estudio profundo de la Biblia, publicada en 6 partes, de 1909 a 1922. Esta obra incluye notas académicas que acompañan en la misma página el texto de la King James, explicando el significado de palabras y pasajes difíciles, además de 198 apéndices con interesante información bíblica. Veamos la nota explicativa que Bullinger hizo acompañar a Lucas 23:43. Veamos lo que dice. La traducción al español de la nota al versículo 43 es la siguiente: yo te digo hoy, hoy, conectado con digo, para subrayar la solemnidad de la ocasión, no con estarás. En esta obra, mis hermanos, de Ethelbert, este ministro anglicano, es claro que en su comentario del versículo 43, él está diciendo allí que el hoy está conectado con el digo y no con el estarás. O sea,
que leeríamos el versículo 23 de la siguiente manera: de cierto te digo hoy. El hoy está conectado con el digo. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso en un futuro. Y no que está conectado con el estarás. Porque si el hoy está conectado con el estarás, entonces lógicamente lo que supuestamente Jesús le estaría señalando o prometiéndole al malhechor es que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Cosa que este ministro anglicano claramente en esta obra está indicando que el hoy no está conectado con el estarás, sino que el hoy está conectado con digo. O sea, yo te aseguro hoy, o sea, yo te digo hoy, hoy te lo estoy diciendo, estarás conmigo en un futuro en el paraíso. Muy bien. Otro traductor que vertió Lucas 23:43 indicando que el ladrón estaría con Jesús en el futuro, no en ese mismo día, fue George M. Lamsa, 1892-1975. En 1933 publicó The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscript, una traducción al inglés de la Peshitta siríaca. Así tradujo Lucas 23:42, la traducción al castellano, al español. Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros vemos, mis hermanos, que otro traductor que vertió Lucas 23:43 indicando que el ladrón estaría con Jesús en el futuro, no en ese mismo día, fue George M. Lamsa, 1892-1975. En 1933 publicó The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscript, una traducción al inglés de la Peshitta siríaca. Así lo tradujo. Traducción al español. Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, o sea, le está asegurando ese día, estarás en un futuro, ¿verdad?, conmigo en el paraíso. Estarás en un futuro conmigo en el paraíso, no ese mismo día. Y vamos a hacer un pequeño comentario aquí, mis hermanos. Gramaticalmente, las dos formas serían correctas para traducir las palabras de Jesús. O sea, todo va a donde movemos la coma o donde ponemos los dos puntos. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, o de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gramaticalmente se pueden usar las dos formas. Pero ahora, ¿por qué hemos visto aquí en nuestro análisis, mis hermanos, que la mayoría de los traductores bíblicos en las diferentes versiones pusieron la coma a conveniencia en el sentido de apoyar que Jesús le estaba indicando al ladrón de que ese mismo día estaría con él en el paraíso? Tenemos que tener en cuenta, como lo dije anteriormente, que la mayoría de estos traductores y de estos escritores, ¿verdad?, que transcribieron las diferentes versiones bíblicas, eran católicos y protestantes que creían en la inmortalidad del alma. Entonces ellos prefirieron poner la coma o los dos puntos de una manera que apoyase ese concepto de la inmortalidad del alma. Gramaticalmente lo podían hacer. Pero encontramos además, mis hermanos, que hemos visto ya que han existido otras versiones bíblicas, existen, y otros eruditos que han puesto la coma o los dos puntos señalando que Jesús realmente le indicó al ladrón
que ese día le estaba asegurando que en un futuro que estaría con él en el paraíso y no que era en ese mismo día. Ahora, ¿por qué vamos a decir, por qué este choque de ideas o por qué unos eruditos traducen de una forma y los otros de otra forma? Inclusive lo que acabamos de ver ahorita, no hay ni comas, ni dos puntos, ni nada, sino que se lee corridamente, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Puesto que vemos todo esto, mis hermanos, encontramos que definitivamente esto se da porque gramaticalmente no se podría definir si la expresión, si la coma o los dos puntos están señalando, ¿verdad? De la siguiente manera, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, asegurando que ese mismo día estaría en el paraíso, ladrón, o de cierto te digo, hoy estarás en un futuro en el paraíso. Gramaticalmente pueden ser las dos opciones. Y nosotros vemos acá ahora en esta obra francesa de la Sociedad Bíblica Protestante de París de 1928, que vertió Lucas 23:43 de una manera no tradicional y que podemos ver ahí en la foto, y que en español se leería de la siguiente manera: Jesús le respondió, en verdad, mire que lleva una coma ahí, te lo digo, otra coma, hoy mismo, ¿verdad? Otra coma, estarás conmigo en el paraíso. Podemos notar la ambigüedad de este significado de esta versión, de manera que el lector podría escoger las dos opciones. O que Jesús le estaba diciendo al ladrón que ese mismo día estaría en el paraíso, o que Jesús, por lo contrario, le estaba asegurando ese día que en un futuro estaría en el paraíso. Es muy interesante descubrir también que una versión contemporánea como la traducción ecuménica de la Biblia de 2010 de la Alianza Bíblica Francesa ofrece la misma traducción no tradicional de Lucas 23:43. Y veamos cómo dice en el castellano, sería traducción a castellano. Jesús le respondió, en verdad te lo digo, en verdad, coma, te lo digo, coma, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Al colocar la palabra hoy entre comas, permite que se entienda de las dos maneras posibles. Entonces, mis hermanos, como no es posible realmente determinar por el uso de la gramática, de las reglas gramaticales, si Jesús le estaba asegurando al ladrón en la cruz, arrepentido, que ese mismo día estaría en el paraíso, o que Jesús le estaba señalando a ese ladrón arrepentido de que ese día, hoy, le está asegurando, yo te aseguro hoy, que en un futuro, cuando yo venga en mi reino, estarás conmigo en el paraíso. Como gramaticalmente no se puede determinar cuál de las dos expresiones determinan lo que dijo Jesús, si la coma va adelante o va detrás del hoy, gramaticalmente esto no se puede determinar. ¿Qué le quiso decir Jesús al ladrón? Ahora tenemos que ver la forma, cómo vamos a encontrar la verdad en cuanto a la declaración que Jesús le hizo a este ladrón arrepentido. Entonces, ¿qué método tenemos que usar? Tenemos que usar el método del contexto. Del contexto, porque con el contexto entonces vamos a determinar cuál de las dos opciones es la correcta. ¿Qué fue lo que realmente Jesús le prometió al ladrón arrepentido? De acuerdo al contexto nos vamos a dar cuenta si Jesús le prometió al ladrón que ese mismo día estaría con él en el paraíso,
Y de acuerdo al contexto nos vamos a dar cuenta también de lo contrario. Si no fue eso lo que realmente Jesús le prometió, sino por lo contrario lo que Jesús le prometió al ladrón en la cruz, fue que Él estaba asegurando ese día, te aseguro hoy día te lo estoy asegurando, estarás en un futuro conmigo en el paraíso cuando yo venga en mi reino, porque eso está de acuerdo a la petición del ladrón. El ladrón no le pidió a Jesús estar ese mismo día en el reino de los cielos. El ladrón había escuchado de Jesús, había escuchado de las doctrinas de Jesús. Y él estaba clarito en su mente de que la recompensa la iba a recibir era cuando Jesús viniese en su reino. Entonces, ¿cómo vamos a traducir el texto? Entonces, lo más acorde con el contexto bíblico para no entrar en una contradicción en cuanto al contexto y a las doctrinas bíblicas de la naturaleza del hombre y la recompensa final de los salvados, tendríamos que traducir forzosamente: de cierto te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. O de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O sea, que Jesús le estaba prometiendo que en un futuro estaría con él en el paraíso. ¿Cuál de las dos opciones? Mis hermanos, eso lo vamos a ver en una segunda entrega que vamos a hacer, porque esta es una serie que vamos a abrir para profundizar, estudiar profundamente este tema de el ladrón arrepentido en la cruz. La palabra de Dios indica que la recompensa de los santos se recibe en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor, en ocasión de la venida de ese reino de gloria, y no en una situación donde la muerte se convierte entonces en una entrada para recibir la recompensa, ya sea la recompensa que reciben los buenos o los malos. El galardón. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, el galardón que van a recibir todos aquellos creyentes que han puesto su fe en Jesús. Todos aquellos que han recibido la salvación. Ese galardón se va a recibir es en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual pagará a cada uno según sea su obra. Esa es la doctrina que presenta la palabra de Dios. La palabra de Dios no presenta de que la recompensa o el galardón se recibe en ocasión de la muerte. Esa es una doctrina diabólica. Solamente Satanás prometió vida después de la muerte. Satanás le dijo a Eva, no morirás. Y esa mentira se ha esparcido a través de la historia. Y muy tristemente la mayoría de las iglesias cristianas hasta el día de hoy profesan la creencia en esa mentira de Satanás, la inmortalidad del alma. Mis hermanos y mis amigos, no se pierda la segunda parte. Vamos a ir analizando poco a poco esto. Vamos inclusive a ver más adelante en los próximos temas que vamos a tener de esta serie, el caso de el rico y Lázaro, porque encontramos que los teólogos evangélicos han creado toda una narrativa y toda una falsa teología en cuanto a qué sucede después de la muerte, dónde está el paraíso, qué es el Hades, qué es el infierno, qué hizo Jesús cuando estuvo en la tumba, a dónde fue y cosas como esa. O sea, estamos sorprendidos de la forma como han creado todo un castillo de falsas enseñanzas con respecto al más allá,
a la recompensa de los santos y a la naturaleza del hombre y al plan de salvación. Mis hermanos y amigos, un llamado en esta ocasión es a que entregues tu vida a Jesús, que toda doctrina falsa quede a un lado, desechando todas estas corrientes babilónicas que intoxican la mente del ser humano, y que abracemos la sana doctrina, la cual el Señor Jesús ha dejado muy clara en la palabra de Dios. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Amén.